Listo. Pues primero estoy muy feliz de compartir Primero de Pedro el capítulo 5. Gracias al Señor porque me permite pues estar delante de ustedes para aprender juntas este primer capítulo de Pedro. Bueno, capítulo 5 de Pedro, de la primera carta de Pedro. Y antes de comenzar este capítulo, vamos a ver una introducción que tiene que ver con esto que va a hablar en Primera de Pedro 5. ¿Cuál es el propósito de Dios por el cual levanta personas, por el cual levanta líderes, por el cual levanta a muchas personas entre su pueblo y Dios? Entonces, Yami, si me puedes ayudar leyendo, este es Ezequiel 34, perdón que no lo puse, pero este es Ezequiel 34. Vamos a leer todo Ezequiel 34. Amén. Gracias, Dan. Ezequiel 34. Los pastores de Israel. Después recibí este mensaje del Señor. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores, los líderes de Israel. Dales este mensaje de parte del Señor soberano. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, pastores, que se alimentan a sí mismos en lugar de alimentar a sus rebaños? ¿Acaso los pastores no deben alimentar a sus ovejas? Ustedes beben la leche, se visten con la lana y matan a los mejores animales, pero dejan que sus rebaños pasen hambre. No han cuidado de las débiles, no se han ocupado de las enfermas, ni han vendado las heridas. No salieron a buscar a las descarriadas y perdidas. En cambio, las gobernaron con mano dura y con crueldad. Por eso mis ovejas se dispersaron sin pastor y son presa fácil de cualquier animal salvaje. Han deambulado por todas las montañas y las colinas sobre la faz de la tierra. Sin embargo, nadie salió a buscarlas. Por lo tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano. Ustedes abandonaron a mi rebaño y lo expusieron al ataque de toda clase de animales. Aunque ustedes eran mis pastores, no salieron a buscar a mis ovejas cuando ellas se extraviaron. Se ocuparon de sí mismos y dejaron que las ovejas pasaran hambre. Por lo tanto, pastores, oigan la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano. Ahora me declaro enemigo de estos pastores y les haré responsable de lo que sucedió a mi rebaño. Les quitaré el derecho de alimentar al rebaño y no dejaré que sigan alimentándose a sí mismos. Rescataré de su boca mi rebaño. Las ovejas ya no serán su presa. Este sigue siendo el Ezequiel 34. El buen pastor. Esto dice el Señor soberano. Yo mismo saldré a buscar a mis ovejas y las encontraré. Seré como un pastor que busca el rebaño esparcido. Encontraré a mis ovejas y las rescataré de todos los lugares por donde quedaron esparcidas ese día oscuro y nublado. Las sacaré de entre los demás pueblos y naciones y las traeré de regreso a casa, a su propia tierra. Las alimentaré en las montañas de Israel, junto a los ríos y en todos los lugares habitados. Así es, les daré buenos pastizales en altas colinas de Israel. Descansarán en lugares agradables y se alimentarán con los abundantes pastizales verdes de las colinas. Yo mismo cuidaré de mis ovejas y les daré un lugar para que se recuesten en paz, dice el Señor soberano. Buscaré a mis perdidas y las traeré sanas y salvas de regreso a casa. Vendaré a las heridas y fortaleceré a las débiles. Sin embargo, destruiré a las gordas y poderosas. A ellas también les daré de comer, pero juicio. En cuanto a ti, rebaño mío, dice el Señor soberano a su pueblo, juzgaré entre un animal del rebaño y el otro, y separaré a las ovejas de las cabras. No les basta quedarse con los mejores pastizales, también tienen que pisotear lo que queda. No les basta con beber agua cristalina, también tienen que enturbiar con las patas el resto del agua. ¿Por qué mi rebaño tiene que comer lo que ustedes han pisoteado y beber agua que han ensuciado? Yami, si quieres sigo leyendo yo, no sé si estás bien. Sí. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano. Sin duda alguna, juzgaré entre las ovejas gordas y las ovejas escuálidas, pues ustedes, las ovejas gordas, han empujado, embestido, desplazado mi rebaño enfermo y hambriento hasta esparcirlo por tierras lejanas. Así que yo rescataré a mi rebaño y ya no será maltratado. Juzgaré entre un animal del rebaño y otro. Sobre ellos pondré un solo pastor, a mi siervo David.
Él las alimentará y será su pastor. Yo, el Señor, seré su Dios y mi siervo David será un príncipe en medio de mi pueblo. Yo, el Señor, he hablado. Haré un pacto de paz con mi pueblo y alejaré de la tierra a los animales peligrosos. Entonces, los israelitas podrán acampar seguros en los lugares más silvestres y dormir sin temor en el bosque. Bendeciré a mi pueblo y a sus hogares alrededor de mi colina sagrada. En la temporada oportuna les enviaré las lluvias que necesiten. Habrá lluvias de bendición. Los huertos y los campos de mi pueblo darán cosechas abundantes y todos vivirán seguros. Una vez que yo rompa las cadenas de su esclavitud y los rescate de quienes los esclavizaron, entonces ellos sabrán que yo soy el Señor. Ya no serán presa de otras naciones, ni animales salvajes los devorarán. Vivirán seguros y nadie los atemorizará. Haré que su tierra sea famosa por sus cosechas, para que mi pueblo nunca más pase hambre ni sufra los insultos de naciones extranjeras. De ese modo, sabrán que yo, el Señor su Dios, estoy con ellos y sabrán que ellos, los israelitas, son mi pueblo, dice el Señor soberano. Ustedes son mi rebaño, las ovejas de mi prado. Ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios. Yo, el Señor soberano, he hablado. ¡Wow! Increíble. Qué increíble porque aquí estamos haciendo una introducción sobre este tema que nos va a hablar Pedro, sobre cuál es el rol de una persona que está a cargo de otras personas, cuál es el rol de un pastor, cuál es el rol de un líder, cuál es el rol de un anciano dentro de una comunidad. Y no solo eso, sino que también nos está mostrando cuáles son las actitudes, nos va a mostrar cuáles son las actitudes que tienen estos pastores y cómo tenemos que entender entonces con este preludio quién es nuestro Señor y cuál es el verdadero objetivo de una persona que está a cargo de una comunidad. Pero antes de continuar, vamos a seguir otra vez con Juan 10, porque esos dos capítulos nos van a hablar muy bien sobre este rol del pastor que también Pedro va a profundizar. Así que sin más, voy a leer Juan 10. Este es todo el capítulo de Juan 10, así que si me quieren acompañar en sus Biblias, vámonos a Juan 10. En Juan 10 entonces dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja a las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene, y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros. Estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma?
Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho, y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero ustedes no me creen, porque no son mis ovejas, como les he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije hijo de Dios soy. Este es el capítulo de Juan 10. Vemos entonces, en conclusión, en Ezequiel 34 y en Juan 10, que habla de dos capítulos impresionantes. La profecía habla de las ovejas descarriadas de la casa de Israel que fueron dispersas y una de las razones por las cuales fueron dispersadas es porque los pastores no tuvieron compasión de ellos. Los pastores que vimos en Ezequiel 34 eran pastores básicamente que decía asalariados. Si llegaba el lobo, no importaba que estuviera ahí la oveja porque iba a huir porque era asalariado, o sea, le importaba el salario más que las ovejas. Entonces, habla mucho sobre esta falta de compasión que tuvieron los pastores de sus ovejas. Entonces, la actitud que tomaron fue de rechazo, de menosprecio, y desde ese momento no tuvieron más compasión de las ovejas. Y acá, acá cuando Yeshua comienza a contar que Él es el buen pastor, que Él es nuestro buen pastor, también vemos esta misma actitud que tienen los líderes, que tienen los pastores. Él está haciendo una comparación de que quienes tienen a cargo de algunas personas no les importa porque son asalariados, o sea, no les está importando realmente las ovejas, sino les está importando el objetivo, la recompensa sería una recompensa que va mucho más allá de lo eterno, sino una recompensa terrenal. Entonces, cuando Yeshua andaba en los montes de Galilea, que era el lugar donde se había quedado algunas de las 10 tribus que se desligaron de Israel, estaban ahí los samaritanos y la actitud de los gobernantes pues, de la época de Yeshua, de los pastores, ante estos samaritanos, ante los nazarenos y ante los galileos, donde estaban pues las 10 tribus dispersas, también era de rechazo y de menosprecio. Incluso cuando Yeshua caminaba por Samaria y vio a la mujer samaritana y sus propios discípulos se sorprendieron verlos hablar con la samaritana, dijeron como, ¿por qué estás hablando con ella? ¿Por qué estás hablando con ese pueblo? Entonces vemos que la actitud en general era una actitud de desprecio, una actitud de menosprecio, una actitud de lejanía en cuanto a las personas, o sea, a las ovejas. Si en este caso nombramos a las ovejas por esta analogía que está haciendo aquí nuestro querido maestro, es que había muchas ovejas de distintas clases, de distintos lugares, y las personas que estaban a cargo, los líderes, los centrales, la gente que estaba como, que tenía una posición un poco superior, tanto sea por la edad, sea por la madurez, sea porque sabía de las escrituras, estas personas despreciaban a otras personas por el simplemente hecho de no ser de su misma comunidad, por el mismo hecho de tener otro tipo de culturas. Y eso es lo que Yeshua está hablando, que un verdadero pastor, un verdadero líder de una comunidad, un verdadero líder que es Él y que es el único perfectamente buen pastor de nosotros, pero alguien que está a cargo de otras personas, quiere ayudarlos a guiarlos a esta palabra de Dios, no puede tener esa actitud de menosprecio y de rechazo que tuvieron en los tiempos pasados. Entonces aquí en esta carta de Pedro, también vamos a ver cuáles son algunos de estos puntos que lo vimos en Ezequiel, que ahora lo vimos en Juan, que una persona que está a cargo de un lugar y también de un hogar tiene que tener en cuenta para poder ser un buen, o sea, para poder ser un buen líder. Y nosotras como mujeres
podemos ver esto no solo para ayudar a nuestros esposos, sino también nosotras somos unas grandes pastoras de nuestras ovejitas, de nuestros hijos, de los que están cerca de nosotros, de nuestros esposos. Nosotras también tenemos un papel importante que desarrollar, porque nosotras las mujeres somos esa atalaya de nuestro hogar. Entonces, este capítulo lo podemos llevar a nuestras vidas sabiendo de que Dios también nos guía a nosotras para ser unas buenas pastoras, unas buenas personas que están cerca de nuestro hogar y de nuestros esposos. Así que bueno, vamos a continuar con la primera carta de Pedro. Las invito a que todas las que estaban en Juan 10 nos movamos a primera de Pedro 5, capítulo 1. Bueno, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1, perdón, que me equivoqué. Bueno, ahí veo que ya están. Entonces, vamos a ver lo que dice primera de Pedro 5:1 y dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos del Mesías, que soy también participante de la gloria que será revelada. Dice, bueno, comienza diciendo ruego, porque es como una súplica que está haciendo, Pedro está haciendo una súplica a los ancianos que están entre toda la comunidad. Entonces Pedro va a dar una palabra de exhortación a los ancianos que están entre los creyentes y que están leyendo esta carta. Entonces ancianos, ya lo habíamos visto antes en una carta, ancianos en el original de aquí, en primera de Pedro, significa presbíteros. Si ustedes se van al Strong, van a ver que dice presbíteros, que tiene que ver más con la edad, que tiene que ver más que con una edad, con la experiencia y la madurez. Es equivalente a aquellos que ayudaron a Moisés en un momento dado, que eran los ancianos, los miembros del Sanedrín, y lo que los capacitaba para tener ese puesto era su madurez. No solo la edad que tenía, sino también su madurez. Claramente que la mayoría de los ancianos son personas mayores porque han vivido mucho más de la experiencia. Entonces, eso es algo que a mí me impresionó, porque yo en el estudio pasado de Timoteo vimos que cuando estudiamos Timoteo, los ancianos también se refería más por lo que era la sabiduría, más por el conocimiento que tenían por parte de Dios. Pero es también claro, y si hacemos esta referencia, es también muy claro que toda esta madurez y esta experiencia también te lo dan los años. Entonces, generalmente los ancianos sí eran personas que tenían una edad avanzada, porque tenían mucho más conocimiento y mucha más experiencia. Entonces, como les dije, estos ancianos se pueden asociar a lo que antes eran la ayuda de Moisés, porque eran personas que pertenecían al Sanedrín, al cuerpo que juzgaba a los israelitas. Entonces, en Éxodo 3:16 podemos ver este ejemplo, donde dice: ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: el Señor, bueno, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto que se os hace en Egipto. Entonces aquí, bueno, en Éxodo 3 está hablando de que tiene que reunir a los ancianos para poder, a las personas grandes, a las personas con más sabiduría, a los líderes de cada pueblo, para que, para que pudieran salir de lo que es Egipto. Entonces, aquí vemos claramente que también antes se usaba esta palabra ancianos. En el Nuevo Testamento, en lo que estamos viendo ahora, en las escrituras después, que se escribieron después de la venida de nuestro Señor, pues se utilizan tres palabras indistintamente. Encontramos a lo largo de las escrituras estos tres tipos de traducciones: anciano, obispo y pastor. Pero se usa estas tres para definir una misma posición. Sin embargo, aquí vamos a ver las diferencias. Anciano es bueno, es la palabra presbítero que define al hombre como tal. Esta persona es un anciano. Luego viene la palabra obispo, que en griego es episcopos, viene de la palabra epis, que es sobre, y copos, vista, es decir, sobre vista, que es como un supervisor. El obispo lo que define es el servicio, qué tipo de servicio está teniendo. Y la palabra pastor define el método, es decir, que lo que hace un pastor principalmente es estar pendiente de sus ovejas, alimentarlas, revisarlas que estén bien de salud. Entonces, a lo largo de la escritura vamos a encontrar pues básicamente estas tres palabras indistintamente, pero todas
lo que se resume es una persona que esté a cargo del pueblo, o sea, que esté a cargo pues, de una comunidad, que esté a cargo de las personas para pues, ayudarlos a guiarlos a la palabra de Dios. Entonces, como ya vimos, anciano define lo que es el hombre, el obispo define el servicio y el pastor define el método de cómo lo hace. Así que, bueno, continuando, como ya vimos, las calificaciones necesarias para ser un anciano las estudiamos anteriormente en Primera de Timoteo 3, del 1 al 7, que están súper invitadas para que lo puedan ver. La tenemos en la página de Generación Desafiante, Primera de Timoteo 3, también está en Tito. Y pues aquí vimos que había muchas características para las cuales una persona tiene que ser anciano, como por ejemplo la vida espiritual, es decir, que tiene que ser una persona que confíe en Dios, que esté apegada a las escrituras, que viva en santidad, también que tenga una buena ética personal, es decir, que tenga autocontrol, que sea una persona que tenga dominio propio, que sea moderada, que sea paciente, que tenga solo una sola esposa, que cuide bien a su hogar, que sea hospitalario, que tenga una buena reputación ante la sociedad. Bueno, ustedes pueden escribir en el chat todas las otras que se recuerdan, pero bueno, otra de las cosas que nos hablaba de un anciano es que también debe de tener la capacidad para poder compartir la palabra de Dios y enseñar a las demás personas a enraizarse en las escrituras. Entonces, cuando Pedro dice yo anciano, aquí como lo vemos, yo anciano también con ellos, lo que quiere decir es que él no se está poniendo en una posición mucho más grande, sino que dice yo estoy al mismo nivel que ustedes, yo también soy un anciano al igual que ustedes. Luego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, es decir, yo también soy parte de estos ancianos, yo no soy superior, yo no soy como, como lo dicen, pues, que es el primer papa, el sumo de todo lo que está encima de todos. Él dice, yo también soy anciano con ellos. Y después, cuando dice testigo de los padecimientos del Mesías, eh, esta palabra testigo, uy, esta palabra testigo, cuando dice acá, el testigo de los padecimientos del Mesías, esta palabra testigo eh, viene de la palabra griega martus, de donde se deriva la palabra mártir. Entonces, lo que él quiere decir que esta es una persona que en carne propia ha visto los padecimientos y que también ha sufrido el mismo. Es decir, yo también soy testigo de los padecimientos que nuestro Mesías sufrió y que también he sufrido estos mismos padecimientos. Soy mártir de el Mesías. Entonces dice que soy también participante de la gloria que será revelada. Y luego comienza diciendo lo que vimos en la introducción. Apacienta la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Entonces, vemos que dice acá, ruego a los ancianos, o sea, le está dando este ruego a los ancianos que están entre ustedes. Le pido a las personas líderes que están entre ustedes esto, lo siguiente. Apacienten la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Entonces, en nuestra Reina Valera se utiliza la palabra apacentar, que se utiliza para definir la labor de alimentar. Apacentar significa alimenta. Y pues Grey significa rebaño. Entonces lo que quiere decir aquí es alimenten el rebaño de Dios. Esto es clave entenderlo, es algo fundamental entender de quién es el rebaño. El rebaño es de Dios. Y es muy importante que nosotros pues eso lo comprobemos y ya lo vimos anteriormente en Ezequiel, ya lo vimos en Juan, y es importante que nosotros lo retengamos en nuestro corazón, porque estamos alimentando el rebaño de Dios. Le está hablando a los ancianos que alimenten este rebaño de Dios. Y esto trae una consecuencia. Si el rebaño es de Dios, entonces el pastor, la persona que está a cargo, en este caso el anciano que le está hablando Pedro, le va a tener que dar cuentas a Dios. Cómo las trató, qué hizo con ellas, y es algo que es o sea, no es algo atemorizante, pero sí es algo de reverencia. Es algo que nos dice, apacienta lo que yo te estoy dando, apacienta, alimenta este rebaño que yo, el Señor, te estoy dando para que tú tengas a cargo. Y este fue el primer aspecto del liderazgo
que le habló a Pedro. Pedro parecía haber recordado las tres partes de la comisión de Jesús para él en Juan 21 del 15 al 17. No sé si se acuerdan que en Juan 21 Jesús le dijo a Pedro que demostrara por Jesús, por él, alimentando y apacentando a sus ovejas. Entonces lo vamos a leer ahora aquí cortito. En Juan 21 del 15 al 17 dice: Después del desayuno, Jesús le pregunta a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a esto? Sí, Señor, contestó Pedro. Tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta mis ovejas, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro. Tú sabes que te quiero. Entonces, cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Le contestó: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo: Entonces alimenta a mis ovejas. Y aquí estamos viendo qué es es lo que Yeshua constantemente lo repitió a Pedro. Le dijo: ¿qué es lo que yo deseo? Que alimentes mis ovejas, que cuides, que la vigiles, porque este es un trabajo digno de quien Dios ha llamado a hacer su voluntad, de quien Dios ha llamado a hacer un servicio hacia la comunidad, un servicio, perdón, lo siento. Bueno, entonces, lo que aquí está diciendo es que Dios le está dando a las personas, y Dios nos enseña con este ejemplo, que lo que Dios desea es que nosotros, si Dios nos ha dado a cargo unas ovejitas, en el caso de las mamitas que están aquí, que tienen a sus pollitos, a sus ovejitas, a como le llamen a sus bebés, acá la nueva mamá Yami, lo que Dios nos está diciendo es que Él quiere que alimentemos su rebaño, alimentemos lo que Él nos está dando, y que después nosotros vamos a dar cuenta, ¿no?, delante de Él, qué hicimos con lo que Él nos dio, qué hicimos con las personas que Él nos puso a nuestro lado. Quizás no tenemos a cargo una comunidad entera, porque también ese no es nuestro rol, sino que estamos a cargo de un hogar, estamos a cargo de una familia, tenemos también a cargo a, los seres más importantes que Dios nos ha dado a nuestro lado. Entonces, esta es una de las primeras cosas que también obviamente aquí Pedro se lo está refiriendo a los ancianos, se lo está refiriendo a los que están líderes de comunidades, de familias, de casas, que se alimente al rebaño de Dios que está entre ustedes. Entonces, esto claramente, como les digo, no solo lo podemos entender como pastores de una congregación o una familia, sino también siendo aquellos pastores de nuestras propias vidas. Porque la primera tarea que tenemos como creyentes es velar porque nuestras vidas se conecten constantemente con nuestro Padre, ya que no nos pertenecen a nosotros, sino a aquel que nos creó. Y eso es también algo que valorar. Nosotros somos nuestros propios, también nuestros propios líderes, nuestros propios pastores. Nosotros también tenemos que, luego de saber que el Señor es nuestro pastor, porque Él dice que Él es nuestro buen pastor y que Él nos guía y que Él nos enseña, nuestra conciencia también nos tiene que guiar a esta verdad de Dios. Nosotros también tenemos que recordar constantemente su palabra, tenemos que recordar constantemente todas las cosas que Él ha hecho por nosotros, para que nosotros también podamos guiarnos correctamente a sus caminos. Entonces, continuando con este versículo, acá dice, uy, perdón, acá, continuando con el versículo dice: no por fuerza, sino voluntariamente. Y esto hace referencia a cuidar del rebaño o de la familia que Dios nos ha dado, sabiendo que no necesita que lo hagamos. Nosotros no somos indispensables, no creemos que, no, o sea, no tenemos que creer que Dios no tiene el cuidado de sus ovejas. Claro que habrá quienes enseñen, pero aquí un principio fundamental es el dar y el servir a los demás por voluntad. Es algo que nace del corazón. Dice, bueno, ya vimos que primero alimenta al rebaño de Dios que está entre vosotros. ¿Y cómo lo vas a alimentar? ¿Cómo vas a alimentar al rebaño? Claramente, si es una ovejita, tienes que darle de comer. Pero estamos acá hablando de la palabra de Dios, que dice: alimenta al rebaño de Dios. ¿Cómo lo alimentas? Con su palabra, con tu ejemplo, lo alimentas también guiándolo hacia la palabra de Dios, exhortándolo en amor.
porque así cuidas de ella. Y no es por fuerza, sino por voluntad. No es por algo impuesto, no es porque tengo que hacerlo sí o sí, no es algo, o sea, no tienes que nacer por alguna fuerza extra o por algún ente que te impulsa a que tú lo hagas, sino que es algo que nace del corazón, algo voluntario, algo que viene del corazón, que el Padre te pone, porque si no, no proviene de un corazón de un pastor. No es por fuerza, sino voluntariamente. Y después el pastor, como lo vimos, sería el pastor de las ovejas, en este caso el líder, el anciano, necesita dar porque si no lo hace así, vive amargado, se hace una persona egoísta, arrogante, orgullosa. Entonces, para mantener viva la fe y mantenerla genuina, tierna, humilde, compasiva, así como todas las cualidades de un anciano, lo único que necesita es dar, lo único que necesita es servir constantemente, tal como lo hizo el Mesías. Entonces aquí vemos que ya entendimos que no es por fuerza, sino por voluntad. Es algo con alegría, hay que alimentar y enseñar a las ovejas de Dios, enseñar al todo lo que proviene de Dios con amor, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Y luego viene y dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Entonces aquí estamos viendo un contexto, el contexto que viene de Pedro. En el contexto que Pedro pues menciona esto es porque algunas personas en ese tiempo, también actualmente, solo predicaban la palabra para alcanzar ganancias deshonestas, para alcanzar otros intereses. Podría ser, en el caso anterior, tipo de ganancia deshonesta, a alguna comisión, algo de comida, o sea, alguna ganancia que no fuera alimentar a la grey de Dios, alimentar al rebaño de Dios, sino que fuera una ganancia extra de eso. Como dice por ahí, al buen entendedor, pocas palabras. Y este era el único motivo que ellos tenían pues para servir a Dios. Al contrario, lo que está diciendo aquí, lo que hay que hacer es que tenemos que servir con ánimo pronto, dispuestos a servir sin importar la compensación financiera. Cuando Yeshua mandó a sus discípulos a la misión de los 70, les dijo, no sé si ustedes se vieron aquí de Chosen, pero hay una escena donde Yeshua manda y le dice a sus discípulos también, eh, cuando ustedes vayan a predicar, cuando ustedes vayan a estos lugares, cuando yo los mande a estos lugares, porque Él mismo los está mandando, no se provean de alforjas de vuestros cintos, no se provean de túnicas dobles, no se provean de algo extra. En otras palabras, no se preocupen de lo que vayan a llevar, no se preocupen de cómo se van a sostener, porque el obrero es digno de su alimento en cada casa donde vayan. Enseñen y se les va a dar lo que ustedes necesitan. Y esto es lo que está enseñando Pedro, que realmente la recompensa se va a dar por nuestro Padre. La única recompensa que vamos a tener en esta vida va a provenir de Dios. Y por eso acá dice, no tienes que hacer las cosas que Dios te está mandando por alguna ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, sino con mucha voluntad, sino con mucha alegría, sino con la alegría que viene de Él. Porque pues si nosotros aquí, ¿no? Nos sentamos y hacemos las cosas que vienen por alguna ganancia que sería una ganancia deshonesta, esa es tu recompensa, lo mismo decía el Mesías. Si estás buscando la gloria del resto, ya recibiste tu recompensa, entonces no vas a pedir otra recompensa, porque eso fue lo que tú quisiste. La recompensa fue ser aplaudido por el resto de las personas. No, entonces nosotros tenemos que ser conscientes aquí que en este tiempo y en el tiempo actual, en el tiempo pasado y en el tiempo actual, pues hay muchas personas que van por sus ovejas, así como lo decía Yeshua, como lobos rapaces, queriendo simplemente van por el dinero, van por las ganancias deshonestas y no van por las ovejas. Y las ovejas terminan destrozadas, terminan dispersas, justamente porque estos pastores o no quiero decir pastores así como, sino porque, o sea, estoy tomando el ejemplo de una oveja, sino porque las personas que están a cargo pues, de estas ovejas no están siendo conscientes de la oveja, sino están siendo conscientes del dinero. Entonces, bueno, por eso Pablo sigue diciendo, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey.
como ya vimos, la grey es el rebaño. Entonces, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces, Pedro aquí nos muestra la diferencia entre lo que es un liderazgo y una dictadura. Y es que en la dictadura el dictador dice, hagan esto, hagan lo otro. Una dictadura es algo firme, algo que tienes que hacer esto y tienes que seguir varios pasos. Pero en el liderazgo el líder dice, vamos a hacer esto. La diferencia entre un dictador y un líder es que uno manda a hacer, pero el líder lo hace junto al grupo. Y allí está supervisando, se está actuando en el mismo nivel y está siendo ejemplo de lo que es el rebaño. Así debemos de ser en nuestros hogares, cuando estemos junto a nuestros esposos, cuando estemos junto a nuestros hijos. Nosotros tenemos que ser ejemplos para nuestros hijos y familiares, no solo ordenando, sino también mostrando con el ejemplo. Aquí es lo que Pedro está diciendo. Entonces Pedro empieza diciendo, alimenta a todas mis ovejas, alimenta lo que yo te doy, tienes que hacerlo voluntariamente, con gozo, tienes que hacerlo con alegría, no por ganancia deshonesta, tampoco teniendo señorío, tampoco creyéndote que porque estás a cargo, tampoco creyéndote porque eres un anciano, porque eres alguien mayor, eh, vas a estar de una manera de dictadura, de una manera donde tú puedas mandar a todos sin importar las cosas que tengan que hacer, sino que estás teniendo señorío sobre una persona que realmente le pertenece a Dios. Entonces, por eso es acá, no como teniendo señorío, sino siendo ejemplos de la grey. Y eso es lo que hace un verdadero líder. Un verdadero líder es el que ejemplifica, un verdadero líder es el que está cerca del rebaño, enseñándoles a hacer las cosas. Y en este caso que estamos hablando, en esa metáfora del pastor y de las ovejas, siendo el pastor, pues nuestro buen pastor, y también siendo el pastor, las personas que están a cargo de una comunidad, y las ovejas siendo las personas que quieren oír la voz del pastor, pues lo que está diciendo es que no tenemos que creernos superiores, creernos mayores sobre las demás personas, sino que tenemos que actuar con humildad y tenemos que actuar al nivel que las otras personas también sepan de que nosotros estamos a ese mismo nivel, no somos mayores que otros, sino que estamos ahí para ayudarnos y motivarnos unos con los otros. En Hechos 20:28 dice, entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios, alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu de Dios los ha designado líderes. Muy hermoso. En Hechos también habla sobre que tenemos que alimentar y pastorear y guiar a este rebaño que Dios nos ha dado. Aquí mismo da la explicación, la iglesia, comprada con su propia sangre. Entonces Pedro está dándole estos consejos al pueblo, está dando estos consejos a los ancianos. Ya vimos entonces que hay que alimentar a su pueblo, que hay que darles su palabra, que hay que compartir esa buena noticia, haciendo ejemplos con amor, voluntariamente, no preocupando, o sea, no enfocando la mirada en algo terrenal, sino que enfocando la mirada en algo celestial, porque cuando las personas se enfocan en esas ganancias deshonestas, no van con un corazón dispuesto a servir a su pueblo, sino que van con un corazón dispuesto a servir al otro Dios, a otro Dios que no es nuestro Dios. Entonces, luego empieza y luego Pedro continúa diciendo y dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y aquí está lo que verdaderamente cuenta, lo que verdaderamente estábamos hablando. Cuando aparezca el Señor, cuando venga nuestro Yeshua, cuando venga nuestro Mesías, cuando venga el príncipe de los pastores, ustedes, a los que yo les di unas ovejas, recibirán la corona incorruptible de gloria. Y esa es la esperanza de todos nosotros, que pronto podamos ver ese día en que seamos tenidos por dignos de recibir la recompensa de Dios, al haber sido responsables por lo que Dios nos entregó, nuestra vida, nuestra familia, nuestro principal ministerio que es nuestro hogar, nuestros hijos, nuestros esposos, todo lo que el Señor nos va a pedir cuentas. Entonces, teniendo como todo lo que vimos anteriormente, si cumplimos todos esos buenos requisitos en nuestros hogares, en el caso de los ancianos,
personas que están a cargo de otras personas, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vas a recibir la corona incorruptible de gloria. Claramente, si cumples todas, si sigues todos los pasos, pues de los cuales Pedro hizo referencia, de los cuales en Ezequiel se hizo referencia, de los cuales en Juan también se mencionó, siendo personas que estén con un corazón dispuesto a servir a Dios. Porque ahí cuando aparezca Él, que examina nuestros corazones, vas a ver si vamos a ser dignos de recibir esa corona incorruptible. Y en Hebreos 10, 22, 23 dice, acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe interiormente y con la plena seguridad de que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Entonces, lo que aquí lo que estamos viendo es que cuando el Señor venga, pues Él nos va a dar esta corona incorruptible que bueno, en un estudio la nombraban y la mencionaban como las coronas que recibían antes. Pablo se hace referencia a esto porque antes, en los Juegos Olímpicos que tenían los romanos, tenían una corona que les daban pues cuando ganaban estas batallas. Cuando ganaban estas batallas de estas peleas que tenían dentro del Coliseo Romano, estos concursos que tenían de matar leones, de matar toros, bueno, todos estos concursos recibían una corona. Entonces Pablo se hace referencia a esta corona incorruptible de gloria, porque a diferencia de estos Juegos Olímpicos, vas a recibir una corona que no tiene corrupción, una corona limpia, una corona que nadie te la puede quitar porque te la acaba de dar el Rey de Reyes. Y como dice acá en Hebreos, tenemos la plena seguridad de que Él es el que, si nos acercamos a Él con un corazón sincero, su promesa va a ser fiel y podemos recibir esta corona incorruptible de gloria. Entonces vamos a seguir con el versículo 5 que dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces Pedro da un principio para los jóvenes. Sujétense a los ancianos, a los que tienen más experiencia. Y eso tiene que ver con el proverbio que dice, inclínate ante las canas, dale reverencia, respeto a aquellos que son mayores. Y la manera de aplicar este mandamiento, inclínate ante las canas, ya sea ante nuestros padres, nuestro jefe o cualquier persona que sea mayor, es no contradiciéndoles. Creo que estar sujeto a los ancianos viene con no contradecirles, pero o sea, obviamente si están sujetos también a la palabra de Dios. Igualmente, si no están sujetos a la palabra de Dios, uno tiene que ser consciente de que hay que respetar a los ancianos, hay que respetar a las canas, hay que respetar a toda la sabiduría que está delante de nosotros. Cuando no estamos de acuerdo con algo, es mejor guardar silencio. Hay que ser sabios con los ancianos. Todas las personas que estamos aquí, tenemos a alguien que esté mayor de nosotros. Todos los que estamos aquí somos jóvenes. Todos los que estamos aquí nos consideramos jóvenes porque siempre va a haber una persona que que tenga más años que nosotros. Entonces, a esa persona que sea mayor que nosotros, que consideremos una persona anciana, pues nosotros tenemos que estar sujetos a ellos. Y si recibimos algún consejo y no estamos de acuerdo, pues hay que simplemente callarnos, tenemos que ser respetuosos, tenemos que estar sujetos también a su voz. Nosotros tenemos que ser respetuosos, pero también acá dice todos sumisos unos a otros. Quiere decir que tampoco los ancianos o las personas mayores pueden menospreciar a los jóvenes. Por eso Pablo también continúa diciendo, y todos sumisos unos a otros. Entonces, Pedro está mostrando un ejemplo de conducta entre el pueblo de Dios. Es decir, que en este pueblo, en esta comunidad que Dios nos está dando, en esta relación de unos con otros, lo que está diciendo es que tenemos que ser mansos los unos con los otros. Y esta idea es bueno, va a seguir desarrollando en el siguiente versículo cuando dice, ay, perdón, me faltó Pedro 5:6. Bueno, pero en Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo.
aquí me faltó, pero dice, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Entonces, Pedro hace énfasis en que seamos sumisos unos con otros, para demostrarnos que si podemos ser sumisos unos con otros, también podemos serlos con nuestro Dios. Y este siempre es un ejemplo que viene constantemente. Cuando Dios nos habla de una relación entre dos personas, es porque si tenemos una buena relación con estas dos personas, sabemos que vamos a poder tener una buena relación con Dios. O sea, cuando uno ve la relación entre dos personas, también vamos a poder ver que así es la relación con nuestro Dios, porque la relación con Dios se ve mucho en la relación intrapersonal. Entonces, lo que agrada a nuestro Dios, para que Él pueda considerarnos a nosotros dignos de recibir esa corona, como él lo había mencionado antes, es que nos humillemos los unos con los otros, porque Él nos puede exaltar cuando fuese tiempo, como dice en 1 de Pedro 5:6, que no está en la pantalla, pero está en sus Biblias. Entonces dice, esto lo vemos mucho en la palabra, porque José de Egipto no fue exaltado sino hasta después de muchos años de humillación y desprecio. Job también afrontó las pruebas más duras que alguien puede soportar, y no fue hasta que él estuvo tan quebrantado que reconoció en Job 40, cuando dice, he aquí, yo soy insignificante. ¿Qué puedo yo responderte? Mi mano pongo sobre la boca. Entonces, esto requiere del Señor de nosotros, no solo como líderes de nuestra casa, como acompañantes de la cabeza de nuestro hogar, que es nuestro esposo, sino como hijas, como esposas, como pueblo de Israel. El Señor requiere de nosotros que tengamos un corazón humillado, un corazón que simplemente lo exalte a Él, porque si lo hacemos de esta manera, Él nos va a poder exaltar cuando fuere tiempo. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que solo nuestro Dios es el que nos puede exaltar. Nosotros tenemos que tener esa actitud de humillación, reconociendo de que solo Él es el único que merece la gloria, solo Él es el que merece la honra, no tenemos que tener soberbia, como dice acá, porque solo Él da gracia a los humildes de corazón. En 1 de Pedro 5:7 continuamos, y Él continúa diciendo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y aquí, pues la palabra echando en el original tiene que ver con rodar algo, como por ejemplo, rodando toda nuestra ansiedad sobre Dios. Cuando tratamos de rodar algo y esta está de subida, vamos a hacer el ejemplo como si tuviéramos una rueda, estamos en una loma. O sea, imagínense que estamos en una loma y tenemos una rueda, porque ese es el ejemplo más fácil que se vino a mi mente. Entonces tenemos una rueda de un carro, y estamos tratando de rodar algo. Y bueno, como está de subida, se nos hace muy difícil. Bueno, cuando rodamos esta llanta hacia la loma y la estamos tratando de subir, estamos subiendo, vemos que está muy pesada. Cuando llegamos a la cima, ya llegamos a la cima de la loma, o sea, después de rodar nuestra llanta que está pesada, con tanto sacrificio, pues se la damos al Señor. ¿Y qué va a pasar? Que se va a regresar otra vez. O sea, si llegamos a la loma, no nos asentamos en la parte de arriba, esa rueda se va a regresar porque estaba de loma. O sea, no sé si hicieron el ejemplo conmigo. La rueda se regresa. Y muchas veces esto pasa, y muchas veces pasa de que oramos una y otra vez al Señor, le pedimos, Padre, por favor, quítanos esto, le pedimos que nos quites esta preocupación, que nos quites esta carga, que nos quites todo lo que atemoriza nuestro corazón, nuestro cuerpo, todo lo que este mundo también nos incita a que tengamos más temor. Y esta palabra también impresiona porque habla de que Dios conoce nuestra naturaleza y conoce nuestro corazón. Y sabe que aunque oremos y le pidamos algo, a ratito ya lo tenemos de vuelta. Entonces, ¿por qué Dios permite que le echemos nuestras cargas y luego nos la regresa? Como esta rueda que les hice el ejemplo. Porque si le echamos nuestra rueda al Señor, Él a veces, o sea, a veces se regresa, porque a veces
cuando ya subimos la rueda, ya dijimos Dios te la entrego, ya llegamos a la loma, esa rueda se regresa a nosotros. Y este es algo que a nosotros con mi esposito nos impactó mientras escuchábamos el estudio, porque en esta pregunta Joseph responde que esto pasa porque Dios quiere una relación con nosotros. Si Dios se queda con nuestra carga, pronto nos olvidamos de todo lo que nos atemoriza. Entonces, para que tengamos intimidad con Él y sepamos que el Señor está consciente de nuestro problema, Él nos hace también estar conscientes de nuestra necesidad de Él. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Por eso es que Él no nos quita a veces el problema de inmediato, sino que le interesa más que nosotros, que hay una relación entre nosotros, que desarrollemos una relación con Él, antes de que contestar tan rápido nuestras oraciones. Porque Dios, nuestro Dios es tan poderoso, nuestro Dios es tan, de verdad es tan poderoso. Lo vemos en las historias de la Biblia, cómo abre el mar, cómo Dios puede hacer aparecer lluvia en un segundo, cómo Dios puede derribar los muros de Jericó, cómo Dios puede hacer tantas cosas maravillosas en un segundo, simplemente diciéndolo. Entonces, Dios puede contestar nuestra oración en milésimas de segundo, pero Él lo que está buscando es perfeccionar en nosotros un corazón de intimidad. Y eso es algo que también pasa. Cuando nosotros le damos a Dios nuestra ansiedad, Dios nos puede quitar la ansiedad en un segundo. Yo estoy segura de que Dios puede hacer algo inmediatamente, pero también Él sabe nuestros corazones, sabe que si no lo podemos soportar, Él nos los va a quitar. Dios va a ser tan bueno y misericordioso de que Dios lo va a sanar inmediatamente porque Él conoce y sabe que nosotros quizás no podemos soportar eso. Sabe que no vamos a poder soportar esa ansiedad y Dios es bueno y lo va a quitar. Pero también hay otro tipo de ansiedades, hay otro tipo de pensamientos que Dios no nos lo quita porque Él quiere que nosotros encontremos la intimidad para que esta situación que nos está atemorizando no nos vuelva a pasar. Y así Dios es como trabaja. En el Salmo 55 dice, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Entonces, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. En el episodio pasado, Maru comentaba sobre un salmo similar que era que el justo se levanta siete, que, bueno, que van a pasar muchas cosas, pero el justo siempre se va a levantar. No me acuerdo bien del versículo. Pero, perdón. En conclusión, nosotros tenemos que echar nuestra carga sobre el Señor porque Él tiene cuidado de nosotros. Y sepamos que, como decían los amigos de Daniel, y sepan que si el Señor no lo hace, aún voy a confiar en Dios. Aún el Señor va a estar ahí. Y eso es algo que a mí me impacta porque nosotros hinchamos nuestra ansiedad sobre el Señor y a veces la volvemos a recoger, a veces somos nosotros mismos. El Señor ya nos da paz en nuestro corazón, pero nosotros la volvemos a agarrar porque nos queremos capaces de solventar nuestras necesidades. Pero tenemos que recordar que Él tiene cuidado sobre nosotros, Él tiene cuidado sobre sus ovejas, así como lo vimos en Ezequiel. Yo soy el buen pastor, yo voy por mis ovejas, yo les doy la vida, yo los sano, yo los limpio, yo los lavo, yo los quito de la esclavitud que ellos tenían. Y eso es algo que es hermoso en Primera de Pedro, porque Él tiene cuidado de nosotros. Si tiene cuidado de los lirios, si tiene cuidado de las aves, ¿cómo no va a tener cuidado de nosotros? Como lo dice Yeshua. Y nada, entonces seguimos. Seguimos con lo que Pedro nos viene enseñando. Luego comienza diciendo, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Perdón que aquí dice 1 Pedro 5, 2, 3, es 8 a 9. Entonces es, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual ustedes, le está hablando a los ancianos, le está hablando a las personas, a los creyentes, al cual ustedes resisten firmemente en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces aquí cuando menciona el sed sobrios,
tiene que ver con el dominio propio. La clave para poder vencer al enemigo es teniendo dominio propio, controlar nuestras emociones, controlar nuestros sentimientos, controlar todas las cosas que son externas. Nos dice que tengamos dominio propio y que velemos. ¿Por qué el diablo? Porque el adversario, porque lo que atenta contra la santidad de Dios, anda suelto buscando a quien devorar. En el Salmo 91:3 sugiere que Satanás, sugiere que el diablo puede venir a nuestra contra como un cazador de aves. El cazador de aves siempre es una persona callada, siempre es una persona que está sigilosa, que es reservada, que nunca quiere reservar, o sea, que nunca quiere revelar su apariencia. ¿Por qué? Porque se le pueden ir las aves. Como todos saben, un cazador de aves de seguro tiene que estar tirado en el piso porque obviamente que quiere cazar la ave. Si hace algún ruido, la ave se va a ir volando. Y esto es lo que está también diciendo aquí, está diciendo Pedro. Su adversario, el diablo, el que está en contra de la santidad de Dios, primero, pues vimos que aquí en Pedro habla que está como un león rugiente alrededor, buscando a quién devorar. Vimos que está potente porque es un león rugiente, es una persona, es un león que está hambriento, que está queriendo quitarle la santidad a la otra persona. Entonces, ya vimos que en el Salmo 91 nos está hablando de que esto se presenta como un ente sigiloso. Y en nuestro mundo, el adversario se presenta a nuestra vida a través del mal uso del Internet. Podríamos decirlo así en términos generales, el mal uso de las pantallas que tienen Internet, o el mal uso de las pantallas, el mal uso de los recursos que Dios nos ha dado. Creo que el mal uso de las redes sociales, del celular, de los programas basuras, estos son tan sigilosos que buscan pervertir nuestra santidad y la de nuestra familia, porque nadie la ve venir. Cuando el adversario es algo sigiloso, es algo que no lo vemos venir, inmediatamente destruye a tu familia sin que uno se dé cuenta. Yo últimamente me he dado cuenta, pues al trabajar en medios de anuncios, las redes sociales como TikTok son tan sigilosas que los niños la usan como que si fuera, o sea, como que si fuera a tomar agua. Y los niños sobre todo usan estas redes sociales y no se dan cuenta que es tan sigilosa que te destroza el alma, te destroza la mente, te destroza el corazón. Las redes sociales no son lo mejor para los niños y tampoco para los adultos, porque tienen contenido que va de poco a poco destrozando la santidad que Dios ha hecho, tanto en la santidad de nuestro cuerpo, la santidad de nuestra mente, la santidad del conocimiento de Dios. Entonces, creo que para que nosotros podamos ser librados del cazador de las aves, de de este ente que es tan sigiloso, de el adversario, nosotros tenemos que reducir el consumo de las redes, tenemos que ser conscientes de las redes, tenemos que ser conscientes de lo que vemos, conscientes de lo que ve nuestra familia, de las redes sociales, de las películas, porque puedo decir, quizás no, o sea, creo que muchas personas aquí no estamos como tan metidos en las redes sociales, pero lo que sí es que podemos ver películas, nos atraen ver programas de televisión, nos atrae ver novelas, quizás muchas cosas que salen en la tele y que estamos acostumbrados a verlas. Pero muchas veces este cazador de aves se presenta como una novela donde hay mucho adulterio. Eso también destroza el alma, eso también destroza el corazón. Una vez me encontré viendo una novela que había mucho adulterio y yo decía, no, está genial esa novela, pero no es de Dios. Esas novelas destrozan el alma, destrozan cómo tú ves la santidad del matrimonio de Dios, cómo tú ves, eh, cómo tú ves estas cosas que pasan en el mundo y se naturalizan en tu mente. ¿Por qué? Porque pasan en el mundo, pero no tienen que pasar tampoco en tu mente. Entonces, de esas cosas, hermosas mujeres, creo que todas tenemos que tener cuidado. Aquí veo muchas chicas, muchas señoras, y estoy viendo todas las que están conectadas, pero yo creo que Netflix también puede considerarse una parte de este cazador de aves, porque creo que muchos tenemos aquí Netflix, y quizás algunas han escuchado las series antiguas, son series. Hay una serie que es una serie de reinas, hay una serie que es de un colegio,
son series que están de moda, que todo el mundo comenta, que todo el mundo ve en Instagram, en Facebook, que las ven en las redes sociales, pero todo eso es fornicación. El- Estas cosas que están pasando, y se las digo así como súper rápido, es porque el mundo ha naturalizado las relaciones sexuales como algo súper natural. Entonces, todo lo ve, este ir de poquito a poquito, antes se mostraba solo un beso y ya era mucho. Después se mostraba el beso y que se iban a la cama y era demasiado. Y ya era como que, bueno, se fue naturalizando hasta que ahora ya no es suficiente eso, sino que tienes que verlo en acción, en una película que es apta para todo el público. Entonces, eso es parte del cazador de aves sigiloso. Entonces, tenemos que estar ojo al piojo con todo lo que vemos, nuestra casa, nuestro hogar, nuestros hijos, nuestros esposos, nuestra familia, nosotros. Porque si no lo podemos ver nosotros, no lo pueden ver nuestros hijos. Perdón, si no lo podemos ver nuestros hijos, no lo podemos ver nosotros. Así es. Entonces, continuamos. En 2 de Corintios 11:14 nos dice que Satanás también puede venir a nosotros como un ángel de luz que pareciendo glorioso, bueno y atractivo. En 2 de Corintios 11 dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y aquí vemos otra forma, cuando es algo hermoso, por ejemplo, estas ganancias deshonestas. Hay ganancias deshonestas que se presentan como un ángel de luz, como algo que te puede dar plata inmediatamente. Esto es un ángel de luz porque está trayendo bendición a tu hogar. Y tú has de pensar, wow, qué bendición es traer este dinero a mi hogar. Qué bendición, Dios me bendijo con tanto hogar. Pero acá dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Hay que estar bien atentos a lo que estamos recibiendo. Es una ganancia deshonesta, es algo que estamos dispuestos nosotros o sea, estamos conociendo el negocio en el cual estamos metidos o no, porque también este ángel de luz se disfraza como, este Satanás se disfraza como ángel de luz. Y nosotras tenemos que estar muy atentas a lo que nuestra familia se mete. Por eso, pues más que nunca, nosotras tenemos que tener la confianza al saber de que nunca estaremos pasando solas por el fuego, nunca estaremos solas pasando pues, por estas tempestades, que como lo dijo también anteriormente, que también las otras personas, los testigos del Señor, también están pasando. Nosotros tenemos que saber de que nuestros hermanos y hermanas han peleado y están peleando las mismas batallas o pruebas que nosotras podemos estar pasando. Por eso tenemos que apoyarnos las unas a las otras. Por eso tenemos este grupo maravilloso para poder orar las unas por las otras, para poder orar por nuestra familia, para poder orar por nuestros hogares, para poder orar por nuestros hijos. Y luchar contra ese enemigo que también ataca pues a las demás personas que están aquí a nuestro lado, a las demás mujeres que están aquí cerca de nosotros. Y entonces termino leyendo este pasaje de Salmo, que no me acuerdo si es el Salmo 44. Bueno, no me acuerdo cuál era el Salmo. ¿Cuál? 27. Salmo 27, ahí está, casi me equivoco. Es el Salmo 27, que dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y luego de esta exhortación, de este cuidado que nos dice Pedro, por favor tengan cuidado de todo lo que está pasando, de, de cómo viene pues este enemigo que viene como un león, que quiere devorar a todos, de que también viene como una paloma, de que también viene como un cazador, perdón, que también viene como un ángel de luz, tenemos que tener cuidado. Y luego continúa diciendo, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, verso 10 y 11 son la clave para entender todas las exhortaciones y de quién vienen.
Esos dos versículos son los más hermosos de esta carta cuando está hablando más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, los afirme, los fortalezca y los establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Entonces, Pedro los introduce después de haber aconsejado a los ancianos y a los jóvenes sobre cómo andar y enseñar, y luego habla fuertemente de la gracia de Dios. Le pide al Señor que perfeccione, que afirme, que fortalezca a su pueblo, porque esto es necesario, ya lo saben, él sabe que es necesario que Dios mismo use a las personas y en este proceso las perfeccione, las afirme en su palabra, las fortalezca para que no puedan decaer y las establezca, o sea, establezca a su pueblo en su palabra. Y el mismo Pedro nos está exhortando también porque él ha cometido muchos errores, como cada uno de nosotros. Entonces vamos a ver todos los consejos que Dios nos ha dado y cómo Pedro también fracasó en muchos de estos, cómo Pedro es ejemplo de que Dios te puede perfeccionar, cómo Pedro es ejemplo de que Dios te puede afirmar, fortalecer y establecer. Entonces empieza diciendo, yo soy testigo de los padecimientos de Cristo. ¿Qué estaba haciendo Pedro cuando Yeshua estaba padeciendo y dándole una golpiza? ¿Qué hizo Pedro? Dice la escritura que le seguía de lejos cuando le preguntaron si, le dijeron, Pedro, tú eres uno de ellos. Y él maldijo y dijo, yo no le conozco. Aquí estamos viendo que estamos recorriendo cuáles fueron las cosas donde fracasó también Pedro. Luego Pedro dice, cuando le dicen apacenta o alimenta la grey de Dios que está entre ustedes, Yeshua le dijo a Pedro, y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esa roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero ¿qué fue lo que hizo Pedro una vez que Yeshua fue crucificado? Él empezó su antigua labor y se fue a pescar. Tuvo que venir Yeshua y volver a llamarlo allí mientras pescaba y le dijo, Pedro, ¿me amas más que estos? Apacienta mis ovejas. Lo tuvo que reafirmar otra vez. Entonces, esto que nos aconseja una vez más, Pedro no lo hizo. Pedro no inmediatamente no fue a apacentar a las ovejas. Él regresó a su antigua labor, él fue a pescar, él se regresó, fue a pescar y no hizo lo que el Señor lo que le había mandado. Entonces Pedro sabía de su experiencia. Pedro nos está hablando desde su experiencia. Y otro consejo, él empieza diciendo, dice, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. Entonces, cuando nuestro maestro empezó a lavarle los pies a sus discípulos, ¿qué fue lo que hizo Pedro? Pedro le dijo, a mí no me lo vas a lavar los pies. Pero lo primero que dijo fue, cuando Yeshua estaba con ellos y le quería lavar los pies, Pedro dijo, no, o sea, yo nunca voy a dejar que tú me laves los pies. Entonces, vemos que aquí esta no es una actitud de humildad. Él nos estaba dejando lavar los pies. Luego, para la siguiente parte, el consejo que nos da, donde dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente. ¿Qué fue lo que hizo él cuando Yeshua le dijo, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti? Pedro lo que dijo fue, no, Señor, aunque todos te nieguen, yo no te negaré. Satanás no es nada para mí, básicamente, yo estoy en otros niveles. Entonces, alguien que sabe de lo que está hablando, todos esos consejos, eh, Pedro no los cumplió anteriormente. Todos estos consejos, estoy dando todos los ejemplos donde Pedro falló. Entonces, alguien que sabe de lo que está hablando está diciendo, cuidado con Satanás, ten dominio propio, porque te puede ir muy mal, te puede ir, como decía Joseph, en feria. Entonces, así que todos estos consejos que aquí nos está dando, de ninguno lo hizo, de ninguno lo que debía haber hecho, pues no hizo nada de lo que tuvo que haber hecho. No creamos que Pedro es un hipócrita. Pedro fue capaz de ser usado por Dios, justamente porque entendió lo que es la gracia, entendió lo que dice el versículo 10 y 11. Entonces, el mérito de Pedro para poder seguir siendo salvo fue que tuvo la valentía de remendar sus errores. Él tuvo un corazón como el de David. Vimos acá todos los errores, vimos que se equivocó en muchas cosas, Pedro. Vimos
que cuando él nos estaba dando testigo de padecimientos, él dijo, yo no te conozco, Yeshua. Vimos que acá, cuando le mandaron a apacentar las ovejas, él se fue otra vez a pescar. Vimos que cuando él se tenía que haber vestido de humildad, él le dijo a Yeshua, no, no me puedes lavar los pies. Y acá cuando hice ser sobrio y velar, porque toda adversario el diablo anda como león rugiente, básicamente no le hizo caso, o sea, no le hizo caso a Yeshua, sino que él no tuvo dominio propio y negó al mismo Yeshua. Entonces, el mérito de Pedro para poder seguir siendo salvo fue que tuvo esa valentía de remendar sus errores, como ya los dije. Él tuvo un corazón como el de David, aprendió todo lo que le pasó. Entonces la experiencia de haber pasado todo eso le sirvió para que nos esté enseñando a nosotros. Pedro pasó por todo eso y Pedro tuvo un corazón enseñable, por eso es que Dios lo pudo usar y por eso él puede decir, mas el Dios de toda gracia, a él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Porque él pasó por todas las pruebas. Pedro pasó por todas las pruebas y él nos dejó ahora en escrito en qué cosas no podemos, no tenemos que fallar, porque teniendo la experiencia de Pedro, nosotros también podemos aprender de sus errores, podemos aprender de todo lo que él vivió, de todo lo que él pasó, y él nos está dejando justamente todos estos consejos porque él los vivió y por eso él pide, al final de este versículo, él pide que acá, ay, que Él mismo, que el Dios mismo te perfeccione, te afirme, te fortalezca y te establezca. Es decir, que mientras vas pasando todas las pruebas que hay que pasar en esta vida, Él te perfeccione. Él te haga una persona, una mujer conforme a la palabra de Dios. Él te afirme, porque te afirme no solo que eres su hija, sino que te afirme en conocer su escritura. Él te fortalezca, porque muchas veces eh, cuando pasamos por pruebas, nos sentimos débiles. Como lo dice en Isaías, Él fortalece al cansado. Te fortalezca no solo en la parte de los cuerpos, en la parte del cuerpo, sino en la parte espiritual. Que te establezca como hija de Dios. Entonces, por eso Pedro también puede decir que el Dios de toda la gracia, a Él sea toda la gloria, porque el Señor tuvo misericordia, Él tuvo misericordia de Pedro al poder enseñarle todas estas cosas para que nosotros las podamos estudiar ahora. Y luego, por los últimos versículos, empieza diciendo en 1 de Pedro 5 al 12. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Entonces Pedro, ya dando testimonio de esto, está diciendo, está mandando saludo por Silvano, que muchos dicen que es Silas, a quien tengo por hermano fiel, les he escrito ahora amonestándonos, diciéndoles, les estoy exhortando para que ustedes puedan ser mejores líderes y testificándoles con mi ejemplo, testificando que todo lo que yo viví, todo lo que pasé, que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual están. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Entonces, cuando Pedro menciona Babilonia, se refiere no a Babilonia, a la Babilonia que conocemos, a los cuales se llevaron pues a nuestros antepasados, sino que se refiere a Roma. En esta época se le llamaba Babilonia a Roma. Por eso en Apocalipsis, cuando se menciona también Babilonia, está hablando acerca de Roma, una ciudad totalmente pervertida, llena de confusión, de idolatría. Entonces la pregunta es, ¿por qué le dicen Babilonia a Roma? Como era un periodo de mucha persecución, de mucho temor, de rebelión de parte de los judíos, si Pedro nombraba abiertamente pues a Roma, básicamente se iba a delatar. Entonces, como era un periodo de mucha persecución, él tenía también, obviamente, mucho cuidado en lo que escribían y en lo que hablaban. Y generalmente, para no causar problemas, para no meterse en problemas, usaban palabras o sinónimos de palabras donde pudiese, o sea, era como un código encifrado. En este caso, Babilonia es Roma. Y ellos lo nombraban así para no tener ningún problema con el imperio romano con el cual estaban conviviendo, básicamente. Y luego acá dice que estaba juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan.
Y este Marcos, a quien Pedro llama mi hijo, es el sobrino de Bernabé. No sé si se acuerdan que en alguna ocasión nombramos aquí en los estudios, que nombramos a Marcos, al sobrino de Bernabé. Entonces él tuvo mucha cercanía con Pedro y claro que sí necesitaba tener cercanía con Pedro, porque también este Marcos era un fracasado ante los ojos del ministerio. Marcos lo podrían considerar una persona que era, o sea, no digo ante los ojos de todo un ministerio, pero sí era una persona que lo habían visto anteriormente como que había tenido algunos fracasos. Este Marcos es aquel que fue al viaje misionero con Pablo y después para el segundo viaje su tío lo quiso enviar a la fuerza. Y Pablo le dijo, no, no quiero que vaya. Ya estaba, que ella, le dijo básicamente, ya está descalificado. Entonces hubo una división entre Pablo y Bernabé, y Pablo se fue con Silas y Bernabé se fue con Marcos. No sé si se acuerdan. Pero bueno, en conclusión, Marcos tuvo esa división porque no quiso ir, sino que lo querían enviar a la fuerza y él no quiso ir. Bueno, y entonces Marcos aparentemente había fallado, pero aquí Pedro lo toma y lo llama mi hijo. Y después, seguramente en el proceso, Pedro le ayuda a guiarlo al Padre para restaurar su ser. Y quizás Pedro fue una pieza que fue muy clave, pues, para restaurar a Marcos. Le diría, pues, no te preocupes, vas a fallar una y otra vez, una y mil veces. De seguro eso Pedro tuvo que haberle dicho, eh, pero Dios te va a volver a dar otra oportunidad. Dios siempre nos da otras oportunidades, en cualquier parte, en cualquier lugar. Entonces, eso es lo que de seguro Pedro hizo con Marcos, para llamarlo así su hijo, porque no le dice Marcos, mi hermano, Marcos, mi compañero. Dice Marcos, mi hijo, os saludan. Y luego continúa diciendo, saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que están en Jesucristo. Entonces así termina la primera carta de Pedro con mucho aprendizaje, con mucha exhortación a nuestra vida y termina diciendo, saluden unos a otros con ósculo de amor, con un ósculo santo. Paz sea con todos ustedes los que están en Jesucristo. Y el ósculo o beso santo fue una costumbre muy arraigada en la iglesia cristiana primitiva que era usada para demostrar afecto y unidad con los hermanos en la fe. Yo les voy a dar aquí un dato histórico porque antes de empezar el estudio estaba viendo un video sobre este ósculo de amor, este ósculo santo. ¿Sabían que en el tiempo actual los saludos que nos estamos dando provienen de un ósculo santo? En la antigüedad, pues en la época de Roma, existían distintos tipos de besos. Estaba el beso erótico, el beso de amigos y el ósculo santo. Tenían tres tipos de besos. La gente en la época romana lo que hacía era que veía al ósculo santo como una forma de repugnación. ¿Por qué? Porque ellos lo hacían con una forma de más erotismo, una forma más erótica, una forma donde ellos vaciaban lo que serían sus orgías. Pero este ósculo de amor, este ósculo santo, lo que quería mostrar era la unidad entre los hermanos, la unidad entre los cristianos. Por eso siempre Pedro, Pablo mandan a que entre nosotros, entre los hermanos, nos demos un ósculo santo, un ósculo de amor, un beso de saludo, un beso de unidad fraterna. Y lo que a mí me impactó pues, de este dato histórico es que muchas veces los hombres, por ejemplo, en las épocas antiguas o las personas romanas, despreciaban el ósculo santo porque muchas de las mujeres de la época romana se querían convertir al cristianismo y el pensar que sus esposas estaban dando un beso de saludo fraternal, no lo querían ver de una forma positiva porque ellos querían que ese ósculo fuera un ósculo erótico. Así que lo que Pablo nos está diciendo aquí es que nos saludemos con un ósculo de amor, un ósculo santo, que cada vez que nosotros nos reunamos entre hermanos, tenemos que saber que tenemos que reflejar nuestra unidad y nuestro amor en un saludo fraternal. No digo que quizás todos estén dando muchos besos, pero sí el saludo y el ósculo de amor es un beso o es un saludo que sirve para demostrar que todos somos hijos de Dios y que no hay distinción el uno con el otro, sino que podemos estar cerca
abrazándonos y confiando como hermanos. Así que, bueno, continúo con la conclusión. Y la conclusión se las voy a leer lo que está ahí. Si somos enseñables cada vez que cometemos un error, si somos enseñables cada vez que cometemos un error, venimos ante Dios, lo reconocemos, pedimos perdón, reconociendo nuestra debilidad, al igual que hizo Pedro, el Señor nos puede usar. Podemos verlo cuando Yeshua le vuelve a preguntar, ¿me amas? Pero no le dijo, te amo, Señor. Le dijo, tú sabes que te quiero. ¿Cómo le va a decir que lo ama después de haber cometido tantos errores? ¿Cómo nos vamos a poner a un nivel que no tenemos? Pedro le dijo, te quiero, Señor, no tengo el nivel que quisiera. Pero esa es la clave para que Dios nos pueda usar. Nunca seremos demasiados pequeños para que el Señor nos use, pero sí podemos ser muy grandes para que el Señor nos use. Uno de los más grandes síntomas que Dios comienza a dejar de usarnos es cuando sentimos que somos muy grandes. Entonces Dios intuye que no le necesitamos y nos deja vivir a nuestra vida de grandeza y de justicia. Por eso siempre debemos aprender que de nuestros errores y que estos nos mantengan humildes, así como lo fue Pedro. En conclusión, pues tenemos que ser humildes delante del Señor, tenemos que tener ese corazón que tuvo Pedro, ese corazón de humildad, ese corazón enseñable, un corazón que haga la voluntad de Dios, que apacienta su grey, que apacienta su rebaño, un corazón que sea voluntarioso y que no sea forzado por cosas externas. Tenemos que tener cuidado con este mundo que como decía ahí, el enemigo está a la puerta, también está queriendo devorar a sus hijos, queriendo devorar la santidad de sus hijos. No tenemos que permitir que estas cosas entren en nuestros hogares, sino que tenemos que estar atentos, a ser humildes, a cuidar lo que Dios nos ha dado, a ser esposas, mujeres que estén alertas con lo que entra en nuestro hogar y, y pues a nada, a confiar en el Señor, porque hay que dejar nuestras cargas delante de Él. Y eso, queridas mujeres, eso es lo que podemos aprender en 1 de Pedro, capítulo 5. Hermoso, hermoso, Danielita. Gracias por traernos este estudio tan lindo de